la tormenta. El estrés académico nos ha descontrolar. Ven a nuestra oficina, vamos a conversar. Te daremos herramientas para mejorar. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Bienestar en Palabras. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos toca a todos como seres humanos, que son las emociones. Mi nombre es María Camila Ponte y estoy aquí con Luisa Molano. y estamos muy emocionados de compartir este espacio con ustedes. Gracias, Cami. Bueno, para empezar, quisiera hacerles a todos ustedes una pregunta y es, ¿alguna vez se han detenido a pensar qué están sintiendo durante el día? ¿Tú te has detenido en algún momento a pensar qué estás sintiendo durante el día? Creo que no tan frecuentemente como me gustaría, ¿sabes? Pero me haces pensar en un libro que se llama El Atlas de las Emociones Humanas de una autora que se llama Tiffany Watt, no sé si lo has escuchado. Sí, lo escucho, es buenísimo. Y básicamente la autora dice que a veces a nosotros como que nos cuesta trabajo identificar qué es lo que estamos sintiendo. O sea, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que tú preparas una entrega o vas a exponer un trabajo que le metiste como mucho esmero, pero estás como nerviosa por si sale mal, pero emocionada, entonces sientes como miedo, pero ansiedad. Me ha pasado y siento que lo más difícil es identificar las emociones. O sea, siento que a veces sientes tantas cosas al tiempo que es muy difícil decir estoy triste o estoy frustrado o tengo ira o qué es lo que le está pasando a mi cabeza. Yo creo que eso es como lo más difícil en realidad de identificar las emociones. Sí, total. Y en este libro que te cuento de Watt, ella tiene como una metáfora que a mí me gusta mucho, que es como acerca de las nubes. Entonces ella dice que las emociones son como estas nubes que aparecen y desaparecen y a veces precisamente nos cuesta trabajo como distinguir o discernir pues cuándo es una emoción y cuándo, perdón, empieza una emoción y cuándo termina otra. No, y sabes que también es muy importante de reconocer, o sea, claro, entramos en, primero tengo que saber qué emoción tengo para saber qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, pero además la importancia más grande de reconocer tus emociones es que si tú no sabes lo que sientes, tú te vas a dejar llevar por eso. Entonces, en algún punto siento que te puede ganar la emoción porque ni siquiera sabes qué estás sintiendo. Totalmente, porque cómo podemos como gestionar lo que no sabemos ni siquiera poner en palabras. Ahora que te he escuchado, sabes que pensaba también que a veces como que nos cuesta construir ese puente entre lo que sentimos y lo que hacemos, porque no vemos como una relación tan directa cuando en verdad sí lo hay. De hecho, no sé si sabías, pero las emociones empiezan en el cerebro. Bueno, podemos hablar del sistema límbico, pero pues en esta oportunidad quiero hablar más bien como de la amígdala. No sé si la habéis escuchado, es una estructura pequeñísima que está en nuestro cerebro del tamaño casi que de una almendra y funciona como un centro de alarma. Entonces, básicamente, ella se encarga como de decirnos, hey, aquí está pasando algo, puede que tengas que reaccionar, gestiona estos recursos porque puedes estar en peligro. Entonces, pues dispara un montón de cosas, de mecanismos esta estructura cerebral, pero pues también eso nos dice pues cuándo debemos prepararnos para algo que percibe como un posible peligro o cuando puede simplemente digamos que dejar pasar la situación. Y sabes qué es lo más interesante de todo esto, Cami, que el cerebro no solo reacciona a las cosas que te están pasando en el momento. Ujú. No es como, no sé, estoy corriendo porque se me va a pasar el bus, entonces en este momento estoy estresada porque estoy corriendo porque en este momento se me va a pasar el bus. Sino que además el cerebro puede evocar sentimientos y emociones pasadas que también te pueden hacer sentir y pensar cosas del momento. No sé si alguno de ustedes o tú también en algún punto le ha pasado que piensa o recuerda algo feliz que le pasó y de un momento a otro se siente feliz en ese momento, por más que tal vez no la situación no lo genere, no genere esa felicidad. Entonces, es muy interesante cómo en realidad el cerebro puede hacer ciertas cosas con nuestras emociones y nuestros sentimientos. De hecho, acá tengo una escritora, hay una escritora que se llama Siri y dice que las emociones no son solo reacciones químicas, eh, como que pasan en el cerebro, sino que además es como, o sea, no es como si pudiéramos decir que es un lienzo con pintura y ya, es mucho más complejo que eso, que tuvo que pasar en un cuadro para que llegara a ser un cuadro, ¿sabes? No es solo echar la pintura en el cuadro y ya. Tuvieron que pasar muchísimas cosas y esta escritora nos dice eso, el cerebro es muchísimo más complejo que un lienzo solamente con pintura encima.
Exacto, porque de hecho una emoción, o sea, cuando te escucho, y creo que es algo que menciona esta autora, es como no solo la pintura que está en el cuadro, sino lo que yo siento cuando veo la pintura. Y Ujú. por eso cuando ahora hablaba de la amígdala, hablaba acerca de cómo interpretamos o cómo la amígdala interpreta la situación y qué es lo que está pasando para decirnos si pues en efecto debe levantar una alerta o no. Y esa experiencia precisamente puede ser una de las bases para ayudarnos a identificar qué es lo que estamos sintiendo, porque como decíamos ahora, pues si es difícil identificar qué es lo que estamos sintiendo, tal vez tengamos aún más dificultad o pues mayores problemas para regularnos emocionalmente o regular también nuestra conducta. Totalmente. Y además que hablando ya de regular y manejar un poco las emociones, hay una emoción en especial que creo que es la emoción del centro del día de hoy de nuestra conversación, que es el agobio. ¿Por qué el agobio? Porque nosotros quisimos hablar el día de hoy del agobio. Siento que es una emoción que en los ambientes universitarios, wow, se siente mucho esta emoción en los ambientes universitarios. La cantidad de información que nosotros recibimos en el día, si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja y además viene y estudia, tiene la información del trabajo, tiene la información de la universidad, tiene la información de su familia, tiene la información de su pareja. Esto es agobiante. Esto se puede llegar a sentir muy agobiante. Entonces quisiera que habláramos un poquito más sobre el agobio y cómo tal vez este mar lleno de datos y de información como que no nos deja salir a flote. Sí, y pues no sé si sabías, pero de hecho muchas personas cuando describen el agobio, como que lo equiparan o lo igualan a la sensación de sentirse ahogados. Ujú. Y esto, si bien podríamos pensar que es algo novedoso por la era, pues digamos que tecnología en la que estamos, lo cierto es que no es así. Desde tiempos inmemorables la gente se ha sentido como aletargada, ahogada, abrumada por la cantidad de insumos que recibe. Obviamente ahora pues podemos fácilmente mencionar, ¿no? El internet, las redes sociales, pero lo cierto es que pues sí, todo el tiempo estamos como recibiendo información, a veces uno está como, no sé, en el bus y entonces llega la notificación faltan 15 minutos para clase y llega la notificación del correo y la notificación del mensaje de texto, entonces sí que es fácil que nos sintamos sobrepasados y pues más en el contexto académico cuando lo dices y de pronto tenemos que lidiar o como a veces sentimos que inclusive estamos haciendo malabares con distintas obligaciones, pues es muy fácil sentir agobio. Y mira que qué curioso porque eso que te estás diciendo, Cami, de sentirse ahogado, que el agobio es como sentirse ahogado, eso lo dice Watt, la escritora del libro que estábamos hablando. Ella dice que el agobio lo describen como eso, la sensación de ahogarse y de cierta forma todas las personas siempre luchan con cómo no me ahogo, cómo salgo de acá, cómo logro poder con todo el tiempo. Y el tema aquí, llevándolo ya a un contexto un poco más académico, es que el agobio también tiene consecuencias a nivel académico. Uno dirá, claro, yo llevo toda mi vida o muchos años teniendo la misma cantidad de información con mi familia, con mi pareja, con la universidad, con el trabajo, e igual sigo, igual puedo. Tal vez uno no se da cuenta de las consecuencias de esto. Algunas de las consecuencias que el agobio puede traer a la vida universitaria o al ambiente académico en general son, por ejemplo, dificultad, muchísima dificultad en concentrarse. Y creo que ya cuando hay muy, muy, muy altos niveles de agobio en alguna persona, puede hasta perder las ganas de estudiar. Entonces, a veces uno dice, es que no tengo ganas de estudiar, es que no me siento, estoy cansado, no tengo ganas, pero uno pocas veces relaciona este cansancio y estas ganas que no tiene con las emociones. Sí, total, y yo creo que es importante también que hablemos como de estrategias, ¿no? Porque si ustedes nos están escuchando, nos están viendo y dicen, uff, ahora que lo escucho, lo reflexiono, creo que me ha pasado, pues también está chévere, pues que les demos algunos planes para que las personas, pues digamos que puedan agarrarse de algo como en esos momentos de agobio, que también lleva al súper, creo que ahora conocido, síndrome de burnout, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que la psicología nos habla acerca de la importancia de priorizar. Entonces, decir, bueno, sí, estas son las X número de obligaciones con las que yo tengo que cumplir o las X número de cosas con las que yo tengo que hacer en orden, por ejemplo, de urgencia o importancia, qué es lo que voy a atender primero. Y creo que eso es Total. muy importante, ¿no? O sea, después de reconocer la emoción, también decir, a pesar de que me pueda sentir a veces sobrecogido, pues voy también a ponerme en acción porque sé que eso me va a generar un bienestar emocional y puedo generar como una retroalimentación positiva para
atender cosas e irme sintiendo mejor. Obviamente es algo que no va a pasar de inmediato, si es una práctica, porque también aprender a priorizar cosas es, digamos que un trabajo en sí mismo, pero sí, pues me gustaría como pues poner como esta perlita práctica ahí para que no se nos vaya. No, total, Cami, además que siento que además de priorizar y aprender a gestionar el tiempo y las prioridades de las personas, en el tema de reconocerse a uno mismo, súper importante porque, como hablábamos al inicio, si uno en realidad no sabe lo que siente, si uno no se da cuenta de qué emoción lo está llevando al límite, ¿tú cómo vas a ser capaz de manejarla? O también hay otros escenarios en donde yo sé que yo estoy extremadamente triste, pero yo no quiero aceptar que estoy triste, porque es que a mí no me gusta sentirme triste, entonces no reconozco la emoción y no la acepto y hago cualquier otra cosa para no sentirme así. Entonces el primer paso es tener tal vez en algún punto y en algunos momentos la valentía de reconocer y de decir, estoy triste y está bien estar triste, está perfecto, pero ¿qué voy a hacer con esta tristeza? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Será que priorizar mis tareas me ayuda con mi tristeza, mi frustración, mi ira, mi preocupación? Estos son yo creo que los primeros pasitos para que nosotras podamos empezar a darles herramientas y a contarles un poco de cómo podemos manejar todo esto. Sí, y yo creo que la gente a veces de pronto como que cuando escucha esto puede sentirse aún más agobiada y abrumada porque es como tras de que ya me estoy sintiendo a tope con todas las cosas, entonces ahora tengo que aprender a reconocer mis emociones y gestionarlas, pero a mí me gusta hacer como la metáfora como de la inversión, o sea, como del ahorro. Tú, claro, estás teniendo, digamos que cierta dificultad en este momento porque sí que se puede sentir que además de las cosas que ya tienes que hacer, te estás teniendo otras obligaciones, pero es como una inversión porque aquí realmente lo que estamos buscando es construir un bienestar y un equilibrio emocional pues a largo plazo. Eso no significa que pues vaya a ser fácil desde el inicio, más si digamos que ya llevamos unos años no siendo tan conscientes de esto, pero creo que pues podemos dar fe de que en definitiva cuando las personas como que se ponen la tarea y tienen disciplina y ven el valor, pues pueden lograr cosas muy chéveres para su bienestar y para el bienestar de quienes los rodean. Totalmente de acuerdo, Cami. Yo creo que con esto vamos cerrando, pero no sin antes dejarles una pregunta a ustedes. Háganse la pregunta del inicio. Ustedes durante el día, ¿qué tanto reconocen lo que están sintiendo? ¿Cuántas veces al día ustedes se sientan y dicen, me estoy sintiendo tranquilo, estoy feliz, o estoy triste, o estoy estresado? ¿Cuántas veces al día reconocen estas emociones? Cuéntenos un poquito. La idea es que nos dejen sus comentarios en el video, nos cuenten un poco de qué más les gustaría escuchar. Se vienen muchos episodios sobre emociones que nos encantaría que escuchen. Y pues bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy, Cami. Sí, claro que sí, Lu. Mil gracias a todos por acompañarnos y esperamos que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. La ansiedad te empieza a atormentar, el estrés académico nos sabe descontrolar. Ven a nuestra oficina, vamos a conversar, te daremos herramientas